gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, esto es Conexión 32. Es el primer lunes de junio, hoy es el día 3. Y como ustedes saben, anunciamos la semana pasada, mi compañero Miguel Guerrero no estará esta semana con nosotros porque está participando en la Feria del Libro en Madrid como charlista. Tiene dos ponencias allá. Y regresa a Conexión 32 el próximo lunes 10, pero no estoy sola, como también les avisé el viernes pasado. Me acompaña el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán. Él es abogado, es experto en Derecho Migratorio, en Derecho de Negocios Internacionales, es profesor universitario y además es mi hermano. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, feliz de estar aquí. ¿Buen fin de semana? Muy buen fin de semana, sí. Contenta de compartir contigo en este ambiente y no en el ambiente normal en el que hemos compartido siempre. Y te agradezco que me acompañes en esta semana que Miguel no va a estar. No, yo realmente agradezco mucho la invitación, la oportunidad de estar contigo durante esta semana mientras el licenciado Guerrero se encuentra afuera. Y bueno, también con mucha expectativa de tener unas entrevistas muy interesantes que tenemos planificadas para la semana. Así es, la semana entera tendremos muy buenas entrevistas, pero más adelante les diremos quiénes son. Como siempre, muchas noticias en el plano nacional e internacional. Aquí yo creo que uno de los temas más trascendentes es la denuncia de algo que no ocurrió ahora, sino en enero, que es parte de lo extraño del tema, pero la denuncia se produjo ahora y sin duda ha causado un impacto tremendo en el turismo de la República Dominicana. Me refiero a lo ocurrido en un hotel de Punta Cana, lo presuntamente ocurrido, porque, ojo, hay versiones, la historia tiene algunos huecos, o sea, todavía está pendiente de una investigación profunda para confirmar que lo que la denunciante dice pues es así, que no lo podemos afirmar, pero hasta ahora lo que presuntamente ocurrido en función de la única versión que hay, que es la de la señora estadounidense que se hospedó con su esposo en el Hotel Majestic en Punta Cana, ha sido un duro golpe al turismo de República Dominicana porque ha ocupado las primeras planas de muchos periódicos físicos y digitales en todo el mundo, donde básicamente el titular es que en un hotel de Punta Cana, un empleado, porque ella dice que quien la agredió tenía el logo de la compañía en sus ropas, un empleado le entró a golpes, mírala aquí, la imagen está en pantalla, le entró a golpes y la dio por muerta. Ella dijo que ella salió de noche a buscar un snack y que esta persona la atacó, la metió en un cuarto de mantenimiento y que la estuvo golpeando por 8 horas, que ella perdió el conocimiento varias veces y que ya no recuerda todos los detalles de lo que le hizo. Por consiguiente, no se sabe si hubo allí algún tipo de motivación de agresión sexual. Eso no está claro tampoco. No se conoce la versión del esposo, al menos públicamente no se ha dado, porque él andaba con ella, pero quedó en la habitación. Pero a fin de cuentas, lo más importante de este caso es el tema de la seguridad en los puntos turísticos de un país donde el turismo es su principal fuente de ingresos, o sea, es la gallina de los huevos de oro. Claro, lo cierto es que la política migratoria no solamente debe tratar los aspectos que tienen que ver con las facilidades que se extienden a nacionales de países cuya migración nos interesa, ya sean facilidades de residencia, facilidades de prórroga de estatus, por ejemplo, de turismo, sino también la seguridad de esos turistas que nosotros necesitamos para nuestra economía. En este caso, una gran parte del turismo que recibe el país viene precisamente de Estados Unidos, a los cuales le tenemos las ventajas migratorias de dispensa de visado de turismo. Ellos pueden viajar al país solamente pagando la tarjeta turista, que es una forma de dispensa de visado. Y eso es una razón estratégica por la que se implementan flexibilidades para el ingreso de ese tipo de personas, porque es un turismo que suele ser ventajoso para el país, vale. Pero no basta solamente con ponerla fácil para que el turista venga, es que el turista tiene que sentirse en el país seguro. Y si ocurren hechos de esta naturaleza, que a veces preverlo es un poco difícil,
el país tiene que asegurarse de que los organismos de investigación y seguridad actúen de forma inmediata, porque si evidentemente el hecho se repite, se vuelve frecuente, no habrá facilidades migratorias que puedan solucionar un tema de falta de credibilidad en los organismos de seguridad y falta de credibilidad en el sistema de justicia en capturar los implicados en el asunto y perseguir la acción penal. Claro, porque ese es uno de los puntos esenciales que los turistas analizan antes de elegir un destino. La seguridad del lugar a donde van, los niveles de delincuencia. Y en el último mes ocurrieron varias cosas que involucran turistas en diferentes puntos del país, que son puntos turísticos. Pasó algo en Puerto Plata, hubo un incidente en Las Terrenas, que mencionamos en Punta Cana, y el de La Romana, que se está investigando, tiene todas las características de un suicidio, pero se está investigando, o sea, todavía no hay una conclusión final. Ahora, la combinación de tantas cosas en un mes hace necesario que se evalúe, al menos en lo relativo a turismo, porque en términos de seguridad ciudadana en el país hace falta mucho, hemos insistido en eso. Hay puntos que se han mejorado, pero hay otros que han involucionado y que mantienen a la gente con una sensación de inseguridad. En términos generales, en seguridad ciudadana, hay mucho por evaluar y hacer todavía. Yo insisto con la modificación de los códigos, por ejemplo, para disuadir a los potenciales delincuentes, entre otras cosas, pero hacer énfasis en los puntos turísticos es urgente, porque, insisto, es la gallina de los huevos de oro, o sea, es de donde viene la mayor parte de los ingresos del país. Y si las cosas no son como se han presentado en algunos casos, como por ejemplo entonces también hace falta una investigación lo suficientemente seria para que, si es otra cosa que hay ahí, se dé a conocer públicamente, no aquí, no, en el mundo, porque esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Yo digo esto porque yo tengo un amigo, no puedo revelar su nombre porque él me pidió confidencialidad, pero él es abogado, él está como, no sé si involucrado con el hotel, pero él conoce más detalles del caso y él me dijo, mira, las cosas no son exactamente como ella dice, hay un tema con el esposo, parece que es otra cosa, me dice él, más adelante te voy a dar todos los datos. Si no es como ella dice, entonces es necesario que eso se aclare y que la noticia con los detalles de lo que pasó también circule el mundo, porque la simple imagen está afectando muchísimo al país. Sí, pero hay una responsabilidad compartida, en mi opinión, y es que no basta con que los organismos del Estado que tienen que actuar frente a un hecho violento, no basta con que ellos hagan algo al respecto, es que los hoteles también tienen que garantizar una seguridad, no solamente de los huéspedes, sino también de sus bienes. Si se trata de un hecho ocurrido a lo interno de un complejo turístico, de un hotel, y dentro del espacio privado, que es el complejo turístico, lo cierto es que ahí no va a haber un patrullaje, naturalmente, de policía. Vamos a tener la seguridad del hotel. Claro. Entonces, el hotel es que tiene que, en ese caso, ocuparse de tener el personal de seguridad adecuado para responder a cualquier hecho de esa naturaleza, y tiene que tener una vigilancia en todas las partes del hotel. Me parece que en este caso en particular dice que fue arrastrada a un lugar de mantenimiento que no estaba terminado. O sea, significa que el hotel no estaba en condiciones aparentemente de saber lo que ocurría en esa parte. Una parte del hotel no vigilada, no tenía cámara, no tenía... Si hubo gritos, nadie lo escuchó tampoco. Entonces, esa responsabilidad sobre lo que sucede en las habitaciones o salones de ese complejo es responsabilidad también del hotel. O sea, el país tiene que responder no solamente a través de sus entidades públicas, es que el sector turístico, todo el sector hotelero también tiene que ocuparse de brindar, de garantizar un nivel de seguridad mínimo a los extranjeros y no tampoco dormirse en los laureles, porque lo cierto es que las estadísticas de turismo siguen incrementando todos los años. Cada año tenemos más turistas. Me parece que la última cifra fue de 5.5 millones de turistas que circularon en el país. Pero más dominicanos que viven en el exterior, o sea, que son dominicanos, pero para los fines también se computan como turismo porque no viven aquí y sumaron más de 6. Claro, y esa circulación de turismo se debe a muchas razones, y entre ellas que en la región, en el Caribe, somos una potencia turística. Pero eso puede cambiar en cualquier momento, porque los demás países también trabajan en desarrollar el nivel de oferta hotelera que
tiene disponible para su propio turismo. Entonces, eso es una circunstancia que pudiera cambiar en el futuro. Entonces, es más razón para que esa posición, digamos, dominante en el sector turístico sea mantenida, y parte de eso es haciendo que el país, en sus autoridades y el sector por sí solo, el sector privado, se ocupe, garantice que este tipo de hechos no pase desapercibido, sino que se persiga automáticamente, y aplicar una política preventiva para evitar que suceda en el futuro, como por ejemplo con la vigilancia adecuada. Claro, yo estoy de acuerdo contigo con el tema del hotel, de los hoteles en general, incluso si lo que pasó fue otra cosa, cosa, porque tú viste cómo quedó la señora, ¿verdad? Sí. Evidentemente, si ella estaba así cuando se fue, ellos tuvieron que hacer check-out, ¿verdad? Ella y su esposo tuvieron que hacer un check-out. Supone que si ella estaba así cuando se fue, ellos la vieron. Si ellos la llevaron de ahí a un centro médico, ellos la vieron. O sea, no importa cuál fue la circunstancia, los empleados del hotel, algunos empleados del hotel al menos, los del lobby, porque ya tienen que pasar por un lobby para salir de ahí, claro, ya sea el médico o a donde sea, la vieron. Digo esto porque un ejercicio de especulación. Digamos que no fue como ella dice. Esto es una especulación, no estoy acusando a nadie, pero digamos que fue un caso de violencia intrafamiliar y que ella la vergüenza. Digamos, es una opción, porque ella estaba con su esposo y el esposo no ha dado la cara, no ha dicho esta boca en mí en ningún medio de comunicación, a pesar de que prensa internacional ha tratado de contactarlo. Digamos que fue un caso de violencia intrafamiliar, y que ella no quiso que se supiera, y dijo que fue de otra manera. Incluso si fue algo así, si pasó dentro de las instalaciones del hotel, el hotel también tiene un nivel de responsabilidad. Si vio que la señora salió en esas condiciones, hacer la denuncia en la policía, y un conjunto de medidas que pudo haber tomado en el momento, y no esperar a que este caso, 4 meses después, porque esto fue un incidente que ocurrió en enero de este año, 4 meses después explotara públicamente. El comunicado que envió el hotel a los medios de comunicación, en mi opinión, luce hasta un poco como irresponsable, ¿no? Deja mucho que desear, pero bueno, a fin de cuentas, cerrando el tema, creo que la prioridad es que se aclare toda la participación del hotel, si lo que dijo la señora es correcto, que se investigue a profundidad, y que se aclare y se dé la información correcta al final, mientras en términos de políticas de seguridad, las autoridades hagan un énfasis en los puntos turísticos, porque son prioridad. Tienen que publicar los resultados de la investigación y de la persecución. Tenemos que saberlo los dominicanos por nuestra seguridad propia también, y tienen que saberlo los potenciales turistas. Sí, no, y en Punta Cana están comenzando a pasar un par de cosas. En Punta Cana uno se sentía antes como que estaba en una burbuja, ¿entiendes? Como que bueno, en el país hay inseguridad, pero cuando yo estoy en Punta Cana me siento protegido porque hay una burbuja. Ya no están así. Hay unos barrios cerca de Verón y Friusa, eminentemente de haitianos que se han adueñado de unos espacios ahí cerca de Verón y Friusa, donde la misma gente del barrio que no son parte de ese clan no se atreven a meterse. Y eso ha traído como consecuencia una sensación también de inseguridad, algunos hechos de delincuencia en un pueblo bávaro, y ya no es la misma imagen de que aquí no pasa nada que había en Punta Cana en los últimos años. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, había otro tema que tú querías introducir, ¿verdad? Sí, vi la noticia de hoy en que el Ministerio de Educación estaba trabajando en un programa nacional de certificación docente, con la cooperación de unos organismos internacionales, y me parece que el plan lo que busca es elevar la calidad de la docencia y de la enseñanza por parte del profesorado. Me parece muy importante esto, y muy en particular yo que he tenido la oportunidad de trabajar con aspectos del derecho que tienen que ver con el derecho fundamental a la educación y con el servicio público de educación, que es una parte importantísima del derecho administrativo en cuanto a la garantía y la continuidad de ese servicio con un grado de calidad. Me parece que debemos trabajar muy duro con el contenido de la educación en las escuelas públicas, en los colegios privados,
Y yo como abogado, evidentemente cada persona por su profesión va a decir, bueno, tenemos que enseñar tal tipo de cosas. Un ingeniero va a decir, tenemos que enseñar esto, un psicólogo. Yo como abogado, yo creo que tenemos que buscar que en los programas educativos, como manda la misma Constitución, se introduzcan temas relacionados a, primero, organización del Estado. Un estudiante que se gradúa con 18 años de edad, adulto, mayor de edad, puede votar, tiene que saber, no tiene que ser una persona especialista en derecho administrativo y tiene que saber de todos los tecnicismos del aparato administrativo y los poderes del Estado, ya a un nivel muy técnico, porque bueno, para eso puede estudiar derecho, pero sí tiene que saber la estructura básica del Estado dominicano, tiene que comprender la naturaleza de los poderes públicos, lo mínimo, sus competencias, tiene que saber cómo se compone el sistema de justicia, porque tan pronto esa persona se gradúa del colegio, mayor de edad, una persona que perfectamente puede verse envuelto en cualquier situación que necesita reclamar sus derechos. Pero para reclamar sus derechos tú necesitas dos cosas: conocer el derecho y también ante quién reclamarlo. Si esa persona contrata un servicio con una compañía, por ejemplo, compra un artículo, tiene que saber que existe una entidad que se llama Proconsumidor, que tiene unas facultades ante la cual ejercer su derecho, y un derecho protegido por la Carta Magna, el derecho del consumidor. Eso pasa con cualquier denuncia que pueda someter, por ejemplo, en materia de sectores regulados como el sector financiero. Esa persona va a empezar a usar productos financieros como son tarjetas de crédito, cuentas de ahorro. Va a pagar impuestos que no sabe a qué corresponden. Sí. Entonces, hay que introducir un contenido en el que el estudiante conozca la Constitución, conozca sus derechos, y lo que se nos olvida muchas veces, tiene que conocer los deberes fundamentales también. Tiene que respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Eso es una parte fundamental. Y la Constitución prevé, como parte del derecho a educación, que eso debe impartir. Eso es una obligación del Estado. De hecho, el Tribunal Constitucional inició unos procesos de formación también en materia constitucional, y igual que el Defensor del Pueblo, de entidad de la cual fui parte, también se hizo un esfuerzo considerable en llevar a colegios, universidades, juntas de vecinos, barrios, el contenido de la Constitución como norma, los derechos de la persona en relación con la administración pública. Entonces, si este plan va dirigido a fortalecer los conocimientos del ciudadano sobre sus derechos, sobre el funcionamiento del Estado, y tiene como objetivo también empoderar a esos estudiantes, me parece que es una iniciativa extraordinaria. Ojalá. El tema es que tú sabes que a la clase política no necesariamente en todo momento le conviene una población votante muy informada sobre ciertos temas, porque mientras más informada esa población de electores, menos sujeta a ser víctima del clientelismo, que es con el cual muchos candidatos llegan a ganar una posición. O sea, no siempre les conviene. Pero en el caso de las decisiones relativas a educación, interviene no solamente el sector público, hay un Consejo de Educación, Consejo Nacional, donde también tienen una participación importante representantes de sector privado en materia educativa. Por consiguiente, la combinación de intereses particulares podría conducir una buena combinación a priorizar un interés colectivo. Tú sabes que ahora con el tema de la tanda extendida, eso adquiere todavía más urgencia, porque uno de los retos que tienen las autoridades con la tanda extendida es dotar de contenido las horas adicionales, porque eso no se ha hecho. Todavía hay quejas incluso de profesores, directores, padres, que dicen, tengo el muchacho en el colegio hasta las 4 o 5 de la tarde, pero lo que está es como en un recreo permanente, ¿entiendes? Yo siempre he apoyado la tanda extendida, más que todo por el papel social que juega, además del que podría jugar en términos educativos. Cuando digo social es, por ejemplo, aquí en tu país donde hay muchas madres solteras, de hecho el matriarcado impera más que la familia tradicional, y esa madre soltera tiene que salir a trabajar. Entonces el tema de la tanda extendida les resuelve un problema, esa es la realidad, les resuelve un problema. Pero en lo relativo a la educación,
todavía está pendiente dotar de contenido todas esas horas adicionales que se agregaron sin establecer un currículum para ellas. Claro, es que la cantidad de horas de educación no puede ser a costa de la calidad y de una ausencia de contenido. Y en cuanto a lo que tú mencionabas sobre el poder político y el interés que pueda tener o no en cuanto a la educación, la educación tiene ese problema, y es que como inversión pública no genera retribución política inmediata. Cuando tú como Estado inviertes en educación, escuelas, profesores, contenido, innovación, tecnología también, eso no se nota al día siguiente. Eso no es como una obra pública, digamos un puente, un elevado, un teleférico, que es una obra física, tangible, que tú terminas en 1, 2, 3, 4, 5 años, pero que se ve como un resultado que el gobierno de hecho puede exhibir, y incluso antes de terminar un mandato puede decir, mira lo que pudimos construir, y exhibirlo como un logro de gobierno. La educación no, la educación tuve los resultados tarde. Eso tuve los resultados de hecho quizás en un proceso de evaluación de la calidad educativa, quizás en las pruebas nacionales, hay una forma de evaluación tanto de los estudiantes como de los profesores, y tú puedes medirlo, pero generalmente lo mides tú mismo. El gobierno dice, bueno, hemos tenido unos resultados satisfactorios, pero también si lo sometemos a un escrutinio de la comunidad internacional con organismos de fuera que vienen también a medir, tienen que ser unos resultados que sean coherentes. Muchas veces República Dominicana es colocada en las listas de países con un sistema educativo más degradado en toda la región. Entonces, evidentemente, los resultados van a ser muy visibles, primero con las mediciones, pero también en el día y el mañana con sus estudiantes que se vuelven adultos y ciudadanos, bueno, como dicen, votantes, y más adelante incluso candidatos a cargos públicos, ahí es que se va a ver. Claro, y además está el tema no solamente del contenido del currículum escolar. Tú mencionaste, bueno, por donde comenzaste fue con el proyecto de certificación de docentes. El tema del docente es esencial. El tema del profesor que está en el aula, la calidad del profesorado es básica, porque incluso uno mismo nos recuerda cuando uno está en las aulas, y a veces uno tomaba, cuando uno era un niño, ¿no? A veces uno tomaba la palabra del profesor como que era un dogma, ¿verdad? El profesor es el dueño de la verdad absoluta. Entonces, profesores mal preparados, no calificados, perpetúan patrones de ignorancia, porque incluso un solo profesor, por cuyas manos pasan cientos, a veces miles de estudiantes, dependiendo de los años que tenga impartiendo materias, puede ser responsable de que se perpetúen errores en temas tan esenciales como la historia, digamos, u otros temas, por años y años y años en diferentes generaciones. Entonces, la calidad del profesorado es un punto esencial en este esquema de tratar de evaluar y mejorar lo que está pasando con el sistema educativo dominicano. Al margen o sin perjuicio, como dicen ustedes los abogados, porque yo creo que soy ya licenciada en Derecho, si ustedes los abogados, sin perjuicio de las exigencias y las quejas de los gremios, porque ojo, no siempre las exigencias de los gremios como la Asociación de Profesores está alineada con los mejores intereses del estudiante y de la educación. A veces el gremio lo que está preocupado es que si fulano de tal tiene, qué sé yo, cuántos años siendo profesor, entonces él no se merece que lo saquen porque él ha dedicado su vida a eso. Ajá, pero ¿y si él no está preparado? Claro. Entonces merece quizás una buena pensión por el sacrificio que ha hecho, por el tiempo que ha dedicado, claro, no simplemente sacarlo y ya. Pero si no está preparado, no le está y punto. O sea, no por los intereses del gremio se puede sacrificar la necesidad de mejorar la educación en el país. Claro, yo tengo 5 años dando clases de Derecho Migratorio en la universidad. Yo respeto bastante la labor que hace un profesor de educación básica, porque es una etapa en la cual la mente del joven es muy influenciable. Todo lo que tú le enseñes va a impactar su vida a mediano y largo plazo. No solamente es el contenido, que tú le transmitas un contenido al estudiante, por ejemplo, en cuanto a historia, literatura. En literatura yo creo que si yo tuviera que evaluar los conocimientos con los que nosotros salimos de literatura del colegio, yo realmente me quedo muy preocupado.
una F, yo le pongo. Siento que no nos dieron suficiente literatura y de hecho yo conversaba con mi familia hace poco sobre eso, sobre cuáles son los puntos en los cuales de verdad he notado, yo que puedo estudiar fuera, tú también lo hiciste, que había como una brecha en comparación, por ejemplo, con estudiantes y profesionales de otros países. Tenían una cultura literaria mucho más profunda. Lo cierto es que no solamente en cuanto al contenido, sino también la objetividad con la que se imparte ese contenido, la historia, como lo dice, tiene que ser respaldado con datos verídicos, objetivos, imparciales, porque el profesor lo que hace es transmitir un contenido, no adoctrinar. En todo caso, tú, si vas adoctrinado de algo, tiene que ser en valores, en principios, en ética. Ahí sí, tú tienes que lograr que el estudiante sea una persona que sea una persona de bien, que sea un buen ser humano, y en eso tú tienes que influir. Tienes que hacerlo consciente de su sociedad, consciente del medio ambiente, hasta de los animales. Es que un colegio, en mi opinión, tiene que incluso explicar al estudiante, incluso tomar medidas disciplinarias contra hechos violentos, probablemente entre ellos, cuando hay bullying, sino también con los animales. Todos en el colegio vimos en algún momento a un amiguito que torturó a un pajarito o le dio un lagarto. Ay, sí. Eso es importante. Le cortaban las colas a los lagartos, yo me acuerdo, qué barbaridad. Y eso es un tema que tiene que educarse, y de hecho hoy en día ya tenemos una ley de protección animal, la ley 248-12. O sea, no solamente por enseñar que está mal agredir a un animal, sino porque hoy en día es un delito, es algo penalizado por la legislación. Y en cuanto a la imparcialidad, yo, desde mi punto de vista y mi experiencia como profesor, yo hablo de derecho migratorio todas las semanas. Y yo siempre hago un esfuerzo en que mi estudiante tenga acceso al contenido literal de las normas. Vamos a hablar de la Ley General de Migración, de reglamento de aplicación dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, el contenido de las normas internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Yo los pongo a leer. Lean la norma, qué es lo que dice. Vean la Convención Americana de Derechos Humanos. No lo que yo creo, yo interpreto, sino lo que dice textualmente. Derecho de libre circulación. Vamos a analizar el derecho de libre circulación y sus limitaciones. La limitación en general de los derechos humanos, porque no son absolutos. Vamos a ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y vamos a ver cuáles son sus disposiciones, sus limitaciones, sus excepciones, y eso es un conocimiento que debemos transmitir yo y mis colegas también, los demás profesores, de forma objetiva. Yo tengo una postura, y mis estudiantes lo saben. Ellos saben que yo tengo una postura en materia migratoria, pero mi postura en materia migratoria no puede jamás nublarme, no puede predisponerme en cuanto a ese contenido. Yo tengo que dejar que ellos piensen por sí mismos. Claro. Si yo logro que mi estudiante termine ese cuatrimestre con una conclusión en la cual él llegó por sí mismo en base a un material que yo le facilité, que son sus herramientas para poder emitir juicios de valor, pues entonces yo lo hice bien. Claro. Bueno, se nos quedan algunos temas en el tintero, pero ya estamos en tiempo de nuestra entrevista y la invitada nos acompaña. Mañana hablaremos de lo de López Obrador. Sí, los aranceles de Estados Unidos y la guerra comercial con China, un tema muy interesante. Todo eso se nos quedó para mañana. Te complací y no hablé de NBA porque yo sé que a ti no te gusta, me estaba mordiendo la lengua. Muchas gracias. Sí, me estaba mordiendo la lengua. No, él no le gusta la NBA. Yo no sé nada de deporte. Él no le gusta la NBA, pero nada, está bien. Pero en algún momento de esta semana voy a romper el silencio. No, yo te voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Yo me voy a quedar así viendo. Nos acompaña, nos honra con su presencia Cristina Aguiar, profesora, experta jurídico internacional, amiga nuestra, y vamos a conversar con ella sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la Comisión y otros temas vinculados después de esta breve pausa comercial. Así que mantengan la sintonía. Esto es Conexión 32.